Psicoblogs, tu podcast de psicología favorito. Episodio 1. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Recuerden que esta es una semana más de su episodio de podcast Psicoblogs, tu podcast de psicología favorito. Espero que se encuentren bastante bien y sobre todo que tengan una excelente salud. Como cada semana ya saben, mi nombre es Franco Cernaquey y el día de hoy les tengo un invitado sumamente importante que nos va a hablar acerca de una temática bastante interesante. De igual manera, ustedes ya sabrán quién es nuestro invitado de la semana, de igual manera nuestra temática del día de hoy, pero para que nos demos un poco más de introducción, vamos a invitar que nuestro invitado del día de hoy se pueda presentar, así como yo voy a hacer la presentación del tema, él va a hacer la presentación acerca de aspectos personales para que las personas que nos escuchan pues puedan conocerlo un poco más. El tema del día de hoy es la familia como defensa ante el estrés del COVID-19. ¿De qué manera afecta esta situación que estamos viviendo y cómo la familia puede ser un mecanismo o un ente protector para esta dificultad que es el estrés o el agotamiento? Bueno, espero que me esté escuchando el invitado, psicólogo y psicoterapeuta Eduardo Infantes. ¿Nos escucha? Sí, buenas tardes o buenas noches. Claro, eso dependiendo del horario en que nos escuche. Bueno, el psicólogo, en este caso, me gustaría que de alguna manera se presente para las personas que nos escuchan y ellas puedan conocer un poco más de usted. Bueno, en primer lugar agradecerte la invitación, Franco. Es un honor para mí, a través de tu espacio, poder llegar a tus oyentes, a tus contactos y a las personas que los están siguiendo en esta labor tan loable como es difundir la salud mental y emocional en términos de lo que significa la labor de prevención. Mi nombre es Eduardo, mis apellidos son Infantes Santillán, soy de profesión psicólogo, tengo una segunda especialidad en terapia familiar sistémica y ejerzo la docencia universitaria y pertenezco a una asociación que está dedicada a la prevención en la salud emocional y mental que se llama Sembrar. Además, desarrollo trabajo cultural, combino lo que es la promoción de la cultura, el arte popular, a través de la conjunción entre la emoción, la salud y la prevención. Y es lo que estamos intentando hacer en el desarrollo de nuestra actividad. Correcto, el psicólogo Infantes Santillán. Bastante interesante la labor que usted cumple y de igual manera mencionarle que de cierta manera también sigo esas actividades que usted realiza porque sigo la página de Facebook que veo que tienen bastantes actividades y trabajan con la comunidad y me parece bastante interesante que de alguna manera junten, ¿no?, esta labor en relación a lo que son los trabajos, la danza, la música y aspectos como la psicología y poder de alguna manera juntarnos y no solamente quedarnos en lo que es el espacio clínico o los ambientes hospitalarios como tal, sino poder salir y hacer algo en frente a la comunidad y frente a la situación en la cual nos encontramos. Y Sí. bueno, para cambiar ya este aspecto introductorio y las personas seguro que quieren saber más acerca de este tema, me gustaría comenzar sobre cómo podríamos definir la familia, porque tengo comprendido que hay muchas definiciones en relación a qué es la familia como tal. ¿Qué nos podría decir al respecto, psicólogo Eduardo? En el marco de lo que es nuestro particular enfoque, nosotros hemos desarrollado nuestro estudio de la familia en lo que es la concepción de la teoría sistémica, ¿no? De lo que inicialmente se llamó la terapia familiar sistémica, de los años 50, 60, en Palo Alto, California. Y nosotros hemos considerado y seguimos considerando, quizás de modo incluso hasta ortodoxo, que la familia es un sistema donde se integran un conjunto de personas que interactúan entre sí y que están comprometidas entre lo que vendrían a ser sus vínculos y sus relaciones de manera recíproca y en donde se establecen determinadas reglas que permiten interactuar y configurar en una totalidad y en lo que y como totalidad ser un sistema cuya característica es ser autónomo de otros sistemas, ¿no? Más o menos esa podría ser una
Ah, definición, la familia como un todo, la familia como un sistema autónomo. correcto. ¿Y cuáles serían las características que puede presentar? Porque si bien es cierto, hemos ido desarrollándonos y hemos ido actualizándonos y en la actualidad existen diversos tipos de familia, entre ellas las familias reconstituidas, las familias que solamente hace referencia a un solo padre o una sola madre, o las familias donde está el abuelo, la tía. ¿Qué características en común se puede identificar en estos tipos de familia o en la familia como tal? Bueno, como tú lo has señalado muy bien, las familias se clasifican de distintas formas, ¿no? Las más tradicionales y convencionales formas de clasificarlas son lo que conocemos como la familia nuclear, que tendría que ser la familia tradicional, la Ujú. familia extensa como una suerte de prolongación de más generaciones en las familias nucleares, donde existen dos o tres generaciones más, por ejemplo, donde participan los abuelos, tíos, qué sé yo, las familias monoparentales, donde existe solamente una persona en la conducción, sea hombre o mujer, de los hijos, las familias homoparentales, que el día de hoy, dentro de este mundo tan complejo, diverso, inclusivo, y al mismo tiempo tan paradójicamente contradictorio, pues se están dando este tipo de nuevas formas de familias, aparte de las que tú has señalado como las familias reconstituidas o familias adoptivas. Las familias tienen algunos elementos en común. Primero que tienen subsistemas dentro de lo que nosotros hacemos un análisis. Ese subsistema está integrado, por ejemplo, por una parte de lo que es la responsabilidad conyugal de quienes fundan una familia, en el marco de la ley o dentro de lo que vendría a ser la convención de establecer vínculos de convivencia compartida y generar una fuente inagotable en función a su amor de construcción de una familia, subsistemas conyugales que dan origen a subsistemas también en este caso parentales cuando nacen los niños. También estas familias tienen como por ejemplo características determinados límites. Los límites son los que determinan los tipos de relación que pueden establecerse en esos subsistemas, ¿no? Subsistema conyugal, subsistema parental, subsistema filial. Límites que podrían ser, por ejemplo, claros, donde están totalmente definidas las funciones que tienen cada uno de esos subsistemas, límites difusos que podríamos decir que no están muy especificados, estos subsistemas, o límites rígidos, donde obviamente quizás de pronto no se dan las pautas de cómo interactuar. Además de ello, por ejemplo, las familias tienen características muy peculiares sobre cómo se organizan en términos de sus jerarquías. Cada uno de los miembros que integra una familia tiene una jerarquía determinada, ¿no? Padre, madre, hermano mayor y así sucesivamente. Si participan tíos, si participan abuelos, todos están de una u otra manera jerarquizados y ocupan posiciones estratégicamente en la dinámica de sus familias. Esas circunstancias de subsistemas, límites y jerarquías podrían dar origen, por ejemplo, a alianzas, coaliciones o triángulos. Y ahí se dan las diferentes circunstancias que se dan en los problemas de las relaciones humanas que tienen una orientación en los distintos tipos de relación que se establecen en estos sistemas familiares. Claro, correcto. Sin embargo, psicólogo Eduardo Infantes, nos gustaría que de alguna manera, tal vez para las personas que no tienen tanta información en relación a lo que mencionó, que son la triangulación o las coaliciones, me gustaría que nos pueda describir un poquito más a profundidad o con un poquito más de detalle qué significa ello. Claro, por ejemplo, yo creo que sí lo conocen, pero quizás Ujú. de pronto, como tú lo señalas, el término de pronto no puede ser familiarizado. Sin embargo, una triangulación es lo que comúnmente vemos cuando una pareja de enamorados, de pronto aparece un amigo o amiga, que comúnmente ustedes le llaman, pues, que quiere una suerte de ayudar, ¿no? A mejorar la relación, y un día termina tanto metiéndose en tu relación amorosa con tu pareja, Claro. que podría incluso llevarse a tu propia pareja, o sea, y eso todos lo conocemos, o sea, quien no haya vivido una experiencia como esta, pues obviamente de pronto no ha tenido una relación amorosa. Las relaciones amorosas, en este caso, siempre están acompañadas
de triángulos, o sea, una tercera persona que se mete sin ser invitada y que hace dos cosas. Una, trata de unir a la relación, en ese caso la triangulación lo hacen los hijos, que por ejemplo buscan que sus padres no se separen, y una triangulación en el caso de una persona externa a la familia, que sería la que hace que se rompa la relación, ¿no? Entonces, que podría ser una situación de una relación alterna que establecen dos cónyuges y que originan de dificultades en su interacción como pareja, ¿no? Entonces, los triángulos son circunstancias muy comunes en el día a día de las familias y en particular de todo sistema o subsistema que interactúa en la sociedad, ¿no? Los jóvenes, los estudiantes, cuando establecen un vínculo con alguien que quieren establecer determinada relación, aparece un tercero que podría ser el perturbador de esa suerte de comunidad que se quiere establecer, y definitivamente ese tercero, pues, podría originar, como repito, fortalecer una relación o también Ser el separarla. principal destructor, correcto, ¿no? Y en relación a las coaliciones que estaba comentando, Ah, sí, por ejemplo, una coalición sería que, por ejemplo, un padre que está totalmente distanciado ya de los afectos con la madre de sus hijos, antepone la circunstancia de su función como padre para buscar que uno de sus hijos tenga una alianza con él, entre comillas, en contra de su madre. O sea, trata de darle lo mejor a este hijo, a esta hija, desacreditando a la función que tiene la madre, porque la madre ya no tiene una relación afectiva con él, o viceversa, él ya no la quiere tener con ella. Entonces, la coalición es aquella que se establece entre un progenitor y uno de sus hijos o hijas, para ir en contra de una de las otras, uno de los otros miembros de esa relación conyugal que ahora está probablemente deteriorada. Sin embargo, también la coalición podría darse en una relación terapéutica. Y puede ser un vicio terapéutico según el modelo de enfoque que se pueda dar. Por ejemplo, un terapeuta que de pronto se identifica con una circunstancia muy peculiar de la historia familiar o de la pareja que asiste a su consultorio y de pronto hace una colisión con el padre que de una u otra manera se identifica por sabe Dios qué razones y empiezan a tener una actitud de jugar en pared, como se dice en el fútbol. No sé si sea muy buena la referencia a un deporte tan conflictivo como es el fútbol, pero juegan en pared contra en este caso, la mujer que asiste a la terapia, o viceversa, ¿no? El terapeuta que hace una suerte de alianza, entre comillas, con la esposa de la pareja que asiste a la terapia contra el marido, quien ha recurrido o asiste por un tema de infidelidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, las coaliciones son cosas que se dan, que se presentan en el día a día, no solamente en el ámbito familiar, sino también en el ámbito, podríamos decir, terapéutico, que ya viene a ser otro tema de mayor detalle que en todo caso quizás en un momento particular podamos desarrollar, ¿no? correcto, correcto. Creo que con esas dos características o esos dos ejemplos en sí quedaría bastante claro y sobre todo se podría contener o entender que la coalición en este caso puede ser cuando un hijo se asocia, esta es la palabra que estoy utilizando, que un hijo se asocia a un padre para de alguna manera hacerle la vida imposible a una madre, o viceversa, o tomando ciertos papeles protagonistas aliándose con distintos miembros de la familia en relación a la coalición, y la triangulación pues puede ser cuando el hijo de alguna manera se inmiscuye o de alguna manera entra en lo que viene a ser el sistema de los esposos o de la pareja como tal, ¿correcto? Sí, está perfecto. Quizás un poco para acentuar la diferencia entre uno y otro, mientras que el triángulo que busca, en el caso de los hijos, ¿ah? La triangulación busca de todas maneras evitar la ruptura de los padres. O sea, el niño, la niña, en este caso, entre comillas, enferma y expresa su malestar para distraer las discusiones que los cónyuges tienen. Entonces,
este niño o esta niña al enfermar invita a sus padres a asumir su rol parental y en esa fantasía parental intentar, y esto es un tema muy quizás de pronto entre comillas inconsciente, intentar que sus padres no se separen. En cambio la coalición puede existir también ya intencionalidad, o sea, puede haber el deseo de un progenitor de hacerle daño al otro progenitor para desacreditarlo como tal. Me explico, el padre podría conscientemente buscar aliarse con un hijo o con una hija, entre comillas, darle algún medio de reforzador, si cabe el término, que permita desacreditar a la madre y así en un escenario de conflicto tener ganancias secundarias respecto a esa coalición. Entonces, definitivamente ahí hay una connotación totalmente distinta, diferente, si cabe el término, que nos podría desarrollar esta pauta. Además, una coalición tiene por característica una distinción, o sea, se establece entre dos generaciones distintas, o sea, dos personas de generaciones distintas. Un triángulo podría ser, por ejemplo, como les comentaba, miembros de una misma generación. Ejemplo, en el caso de una relación amorosa, ¿no? Donde una triangulación puede darse a partir de una tercera persona que busca romper una relación para quedarse con una u otra persona de esa relación, ¿no? Correcto. Creo que hablar acerca de la familia es mucho más extenso de lo que a veces se considera y existen tantos puntos claros o tantos puntos estratégicos dentro de la familia que si es que lo abordáramos y tocáramos mucho más a profundidad en este tema, en este episodio del día de hoy, pues nos tomaría mucho más tiempo del que están acostumbrados. Pero para darle otro tipo de cambio de ritmo, hablemos acerca de, si bien es cierto, la familia puede tener sus dificultades, sus problemas internos, ¿cómo es posible que este sistema familiar pueda ser una especie de escudo, una especie de refugio ante los diversos problemas psicológicos, que en este caso hablaríamos del estrés? ¿Cómo podría ser la familia un protector frente a las diversas dificultades de nuestro día a día? Ok. En el escenario actual, donde tenemos que partir del contexto donde nos ubicamos, la salud emocional y mental fue, es y será una de las más desatendidas. Ahora, en el contexto actual de la pandemia, es una de las que más afectación va a tener después de la pandemia y ya la está evidenciando en estos momentos, ¿no? Existe lo que se llama el virus del miedo y el pánico, y quizás este sea mucho más fuerte que el propio COVID, ¿no? O COVID, perdón. Entonces, en ese escenario la familia juega un papel preponderante. La familia tiene que ser un catalizador de ese miedo y el pánico, tiene que ser una suerte de refugio, una suerte de alianza entre sus miembros para contrarrestar toda esta fuerza que tiene el estrés y que genera muchísimo problema, no solamente en el ámbito básicamente biológico, sino sobre todo en el ámbito estrictamente emocional y su consecuencia en lo que se refiere al tema de lo que es la circunstancia de las probabilidades de algún problema de índole mental. Entonces, definitivamente nosotros estamos ahí en un escenario súper complicado. La familia juega un rol preponderante. Había un personaje, Avicena, muy antiguo él, de la época de los grandes pensadores, que decía: la imaginación es la mitad de la enfermedad, la tranquilidad es la mitad del remedio y la paciencia es el comienzo de la cura. La familia debe ser la paciencia de la cura. La familia es el espacio donde justamente quienes la han forjado y la han creado tienen que dar las pautas para controlar esto que ahora estamos viviendo, que es el estrés de estar encerrados, prácticamente limitados, prácticamente con una suerte de privación de nuestras libertades y del tránsito y nuestras propias relaciones, y que obviamente nos está pasando una suerte de factura muy alta en términos emocionales. Entonces la familia en ese aspecto, cuando sabe jugar bien sus fichas, cuando establece o se
o se replantea su rol protector como sistema, entonces podrá tener una mejor presentación y adecuación a las exigencias que ahora el estrés nos está exigiendo, ¿no? Entonces, definitivamente el rol de la familia es protagónico desde nuestra perspectiva. En ese sentido, pues, tenemos que, por ejemplo, el síndrome de la cabaña, ¿no? El miedo de salir de casa ha originado una serie de circunstancias, como por ejemplo, incremento de los niveles de ansiedad, acentuación de procesos depresivos, establecimiento de fobias, trastornos obsesivos compulsivos, sin considerar incluso que ahora tenemos familias que están siendo afectadas por lo que se llama el duelo complicado, que vendría a ser todas las personas que se han curado después de haber estado, por ejemplo, en UCI, lo que se conoce como el síndrome post-UCI, duelo complicado, y que ahora están regresando o están en sus casas y que obviamente han pasado esta experiencia que es traumática. Entonces, el soporte para que podamos contrarrestar toda esta patología, obviamente radica en una fortaleza y una orientación para las familias. Correcto, y creo que eso es algo que de alguna manera recién o en esta temporada frente a la situación nos hemos dado cuenta que al final y al cabo de alguna manera tenemos que estar con la familia, porque creo que la mayoría se había quedado en esta especie de cuarentena donde no se podía salir y en un principio pues se escuchaban frases como ya no quiero estar con mi familia ya mucho tiempo, o algunas frases X, ¿no? De muchas personas en redes sociales que tal vez decían ya no soporto a mi familia, pero a pesar de ello me estoy dando cuenta que son buenas personas. Entonces, como que recién las personas comprenden de que existen seres que comparten consanguinidad, probablemente, o que están relacionadas de alguna manera con su familia y que recién se están tomando el tiempo de conocerse. Sí, definitivamente en este espacio de recién conocerse, como tú lo planteas, pues se van a dar tanto emociones primarias como emociones secundarias, ¿no? La alegría, la tristeza, el asco, la repugnancia, la sorpresa, la ira, el miedo, son las emociones primarias que en estas experiencias cotidianas van a evidenciarse y van a jugar un papel preponderante en ese tipo de apreciaciones. Por ejemplo, los que estén de pronto ajenos a confirmar que esta convivencia con sus familias, este descubrir experiencias que antes no compartían con sus familias, podrían tener otro tipo de emociones. Pero aquellos que están descubriendo en este espacio de nueva, entre comillas, nueva convivencia con sus familias, en donde obviamente, por ejemplo, un estudiante universitario tiene que hacer su clase a través de su espacio virtual, y su madre y su padre están trabajando, haciendo otras, y ahora están viéndolo cómo este chico o esta chica se está desempeñando o se desempeña en una clase. O viceversa, ¿no? También este chico o esta chica va a ver cómo durante 24 horas su madre, una persona súper trabajadora, está dedicada al 100% en las tareas domésticas y en las tareas de pronto también combinando la parte profesional. Un padre que ahora tiene que colaborar dentro de una estructura muy convencional y machista que ha existido siempre. Creo que este espacio está reformulando la posibilidad de tener nuevas y mejores costumbres para las familias, rompiendo estos espacios tradicionales y haciendo que todos podamos asumir responsabilidades compartidas. Yo creo que por ese lado, cuando la familia puede enfocar en criterios de equidad, de igualdad, para que todos tengan responsabilidades en casa y asumamos, por ejemplo, tareas tan sencillas que cotidianamente nunca hacíamos, pues creo que es una posibilidad para tener alegrías, superar tristezas, desarrollar nuevas acciones con sorpresa, controlar nuestra ira y obviamente manejar nuestros miedos producto del temor de ser contagiados. Cuando estamos haciendo cosas en la casa, cuando estamos compartiendo responsabilidades en la casa, asumiendo las tareas simultáneas entre unos y otros, por ejemplo, ¿no? Ahora tenemos que replantearnos, decirle a nuestros padres, a nuestros hermanos menores o a quienes puedan estar haciendo alguna circunstancia de distracción cuando nosotros estamos en clase, por ejemplo,
convenir con ellos en acuerdos tan sencillos como, por ejemplo, hermano, hermana, mamá, papá, tengo clase tal hora, me gustaría que por favor, si guardaran silencio para yo poder estar totalmente concentrado en mi clase. Esos espacios invitan a nuevas reglas de convivencia y sano respeto. Esas cosas sencillas, cuando las planteamos desde una manera propositiva y asertiva, podrían generar emociones primarias para que genere nuevos espacios de respeto y consideración. Si lo vemos por el lado de la actitud negativa, que a mí no me dejan estudiar, que esto es insoportable, que esto no... Claro, si no hago nada para cambiar ese escenario, pues obviamente son los comentarios como tú muy bien los has enfocado, ¿no? Donde los chicos pueden estar diciendo, ya no soporto que esto... Pero cuando estaban en otros contextos, también decían, ¿y en qué momento llego a mi casa? Sí, o sea, esas insatisfacciones tenemos que saberlas manejar para poder contrarrestar lo que es esta predisposición a enfrentar los problemas humanos desde una perspectiva totalmente distinta y no pensar que lo que antes vivíamos era, Dios mío, la panacea. Y yo no creo que era la panacea. Yo creo que lo que nos ha planteado esta circunstancia es plantear la necesidad de construir un espacio nuevo, tanto en nuestras familias como en nuestra sociedad. Tenemos que cambiarlo todo. Creo que reconociendo algunos aspectos positivos que tenemos y algunas cosas que podemos recuperar, pero necesitamos cambiar muchas cosas en nuestras prácticas de índole de nuestros vínculos y relaciones con todos los miembros, primero de nuestras familias y por ende de aquellos que estamos interactuando, el trabajo, los estudios, la vida social, nuestras parejas, nuestros círculos de amistad más cercanos necesitan ser replanteados. Claro, y totalmente de acuerdo en relación a lo que usted plantea, psicólogo Eduardo Infantes, en lo que es promover nuevas prácticas, nuevos valores, nuevas normas, nuevas reglas, que de alguna manera esto va a ser una especie de fortalecer lo que son los vínculos familiares en relación a que tal vez a través de esta pandemia o a través de estos estados de confinamiento o de estar siempre en casa, pues de alguna manera ver la forma, ¿no? Porque constantemente las personas dicen, sí, pero todo esto es malo, todo esto es negativo. Ya, está bien, existe lo negativo, existe lo malo, pero ¿qué más hay después de esto? Hay algo, debe haber algo positivo, debes haber aprendido algo, por lo menos si te preguntas, o las personas que nos escuchan, si se preguntan en este punto del programa, ¿qué es lo que he aprendido en estos 6 o 5 meses de confinamiento? Pues probablemente es que ha habido una mejor comunicación, se han comunicado más cosas, se han expresado, han hecho saber sus emociones, sus pensamientos, ideas. La familia de alguna manera habrá respetado ciertos puntos, como usted comentó, ¿no? El simple hecho de decirle, bueno, papá, mamá, ¿saben qué? A las 7 de la noche tengo clase y me gustaría que de alguna manera, así como cada día a las 7 de la noche están hablando y viendo algo a volumen alto, pues por este lapso me gustaría que me lo den a mí porque tengo que estudiar, tengo que trabajar. Y creo que esto también va a motivar a la familia en que se dé cuenta de que todos tenemos logros, no solamente vivir en nuestra individualidad, sino que a pesar de saber que estamos en una familia, comprender qué es la familia y comprender que cada uno tiene un rol distinto y un papel protagonista en su vida personal, pero que va a sumar como familia en conjunto. Sí, definitivamente. Mira, la familia es el lugar donde se debe promover la resiliencia. Y la resiliencia es la capacidad de hacerle frente a todas las adversidades que la vida misma nos va a presentar. Y es ese potencial que tenemos todos de transformar nuestro dolor a través de una fuerza impulsora, un motor para superarnos y salir fortalecidos frente a la adversidad. Una persona que es resiliente es aquella que puede comprender que todo lo que le pueda pasar está estrictamente orientado desde su propia disposición anímica y que es la única que puede construir su destino al margen de que existan circunstancias o personas que boicotean tu vida. Es necesario que nosotros tengamos en cuenta que las familias son el lugar más resiliente donde podemos construir. Claro, alguien me dirá por ahí,
Pero hay familias, como ahora se conocen, ¿no? Disfuncionales, familias, qué sé yo. Es que justamente nosotros tenemos que ser resilientes ante eso. Si yo tengo una familia donde hay una serie de cosas que juegan en contra de mi propia formación, en contra de lo que yo quiero o creo como concepto de familia, pues tengo que ser resiliente. Y justamente esa capacidad resiliente es la que nos permite enfrentar las adversidades. Y estamos frente a una adversidad. Estamos ante una circunstancia que quizás todavía no terminamos de darnos cuenta de lo complejo que ha sido estar y de lo complejo que todavía podría ser estar 150 días más aislados. Ya tenemos 5 meses, ¿no? Yo recuerdo que esto empezó, si no me equivoco, corrígeme, en la fecha, el 16 de marzo. Vamos a estar dentro de un par de días, 16 de agosto, a 5 meses, y eso equivale a un promedio de 150 días. Y si seguimos a este ritmo, en estas circunstancias donde los picos, donde la meseta no existe, donde los contagios aumentan, hoy día la noticia es que ya hemos llegado a 20 millones, si no me equivoco, ¿no? A 20 millones de personas en el mundo infectadas, con una cantidad impresionante de muertes. Y ante ese escenario hay que ser resilientes, o sea, hay que superarnos, salir fortalecidos ante esta circunstancia, mentalizarnos que podemos, desde la perspectiva de lo que vendría a ser buscar al interior de nosotros lo mejor de nosotros para vencer esta adversidad. Creo que esa es la tarea fundamental que deben promover las familias. En eso no me quepa la menor duda. Correcto, y tal cual como usted lo menciona, ¿no? El hecho de promover todo tipo de circunstancias saludables y sobre todo, justo con lo que estábamos comentando hace un momento, pues de alguna manera se me vino una frase o unas palabras que decía Bert Hellinger, a ver si tal vez usted, si lo conoce, me podrá corregir en relación a lo que decía, que más o menos era como que en el fondo la unión no solamente es del hombre con la mujer, sino que el sistema del hombre mismo con el sistema de la mujer, porque a menudo el hombre busca una mujer que le ayude a él y sobre todo a la familia para solucionar algunos problemas de la familia, que es en conjunto en tratar de comunicarse, tratar de relacionarse lo más que se pueda. Como lo dije tal vez antes, en el punto anterior, el hecho de olvidar las individualidades y trabajar en conjunto para fomentar hábitos saludables y estilos adecuados de cómo vivir. Mira, has referido a Bert Hellinger, que es el maestro de las constelaciones familiares. Él ha fallecido el año pasado, si no me equivoco, en septiembre más o menos, a la edad de 93 años, estaba por cumplir 94 años, y un hombre de 94 años, hasta el último momento de su vida, se dedicó a desarrollar conferencias, a desarrollar su modelo terapéutico, a demostrar que su estilo de vida era una estricta concordancia a lo que él desarrollaba. Entonces, definitivamente Hellinger plantea lo que le llama él las famosas leyes, ¿no?, del orden para poder obtener amor, que si nosotros cumplimos estas leyes del orden podemos alcanzar el amor. Entonces él plantea la esencia de pertenecer a un grupo familiar. Nadie puede ser excluido de una familia. Una familia necesita que ahora, en este escenario que estamos ahorita viviendo de enclaustramiento, diríamos así, nadie puede ser excluido. Debe ser el momento para que las familias que tienen por ahí algún familiar, valga la redundancia, que por circunstancias, esas históricas que tienen las familias, ha sido marginado de su dinámica, pues tiene que ser incluido. Es el momento preciso para reconciliar a la familia. Aquel miembro que por A o B razón no esté, pues debe regresar a la familia. ¿Para qué? Para fortalecerla, para que se dé una de las cosas más importantes que hace que las personas podamos vencer la adversidad, el perdón. Perdonarnos de aquellos que de una u otra manera hemos hecho daño y nos han hecho daño. Y de pronto en esa pertenencia, como miembro de una familia, podemos salir adelante. La segunda condición, el respeto de la jerarquía. En estas circunstancias tenemos que
aceptar que la familia tiene que haber un equipo de dirección, y en ese equipo de dirección son los padres, encargados de dar las pautas de cómo afrontar, no solamente en responsabilidades y tareas, el cotidiano vivir de cada uno de los miembros de una familia, sino que además, sobre todo, los aspectos en términos emocionales y respeto a cada uno de los miembros de esa familia. Ejemplo, por circunstancias que ahora todos conocemos, hay familias que se han reconstituido, ¿no? O sea, que por ejemplo, han tenido que traer a los abuelitos de la provincia, ¿no? O a los hermanos que vivían solos, que se han prácticamente hacinado familias, porque obviamente las circunstancias, la variable de perder el trabajo, la variable de no tener quien le pueda atender o cuidar por la edad, todas esas cosas están jugando una variable muy importante. Entonces necesitamos ordenar una jerarquía. Y lo tercero que plantea Hellinger en relación a este escenario, adaptado a este escenario, como diríamos en todo caso, dar y recibir, ¿no? O sea, una familia tiene que dar para poder recibir. En esa conjunción hermosa de entregar lo mejor que cada uno de nosotros tenemos, podemos también recibir. Todas las personas están preocupadas siempre, y esta es una constante en la terapia, cuando asistimos a la asistencia de nuestros pacientes, traen con el famoso lema, ¿no? Por favor, mire, cámbielo a mi hijo que tiene tal cosa, cambie a mi marido que se porta de tal manera, cambie, o sea, hay alguien que siempre cree que debemos cambiar a alguien, cuando en realidad el cambio parte de uno mismo. El cambio personal es la posibilidad de poder tener un espacio de dar para volver a recibir. Y en esa conjunción hermosa de dar y recibir, podemos encontrar en las familias pues un espacio dinámico de sobrellevar este escenario tan complejo que estamos ahora viviendo. Correcto, de todas maneras concuerdo con lo que usted comenta, psicólogo Eduardo Infantes, y mencionarle a las personas que este famoso o este punto que usted está explicando sería importante considerarlo, sobre todo el último punto que en lo personal, pues bastante interesante, el hecho de dar y recibir, que a mi perspectiva y mi práctica clínica, pues veo el hecho de que muchas personas se preocupan más por el recibir que en vez por el dar, y creo que usted comentó el hecho de esperar un cambio, cuando el cambio puede partir y surgir de uno mismo, cuando realmente empieza a hacer un cambio. Entonces, sí, ¿no? Tenemos que cambiar, todos nosotros, por ejemplo, manejar nuestro ego está dominado por la arrogancia y la soberbia. Tenemos que empezar a luchar contra contra ese flagelo que significa creernos que nosotros somos dignos de toda alabanza, cuando no es así. La alabanza surge justamente en reconocernos humildes, y creo que es algo que la familia hoy día puede empezar a trabajar para que cuando volvamos, entre comillas, a lo que significa la interacción en el entorno social, vayamos todos con la humildad de saber que ante un peligro todos necesitamos ser ni arrogantes ni soberbios, sino profundamente humildes y sobre todo humanos, porque el día de hoy esta circunstancia nos está poniendo a prueba para que, por más que pensemos que estamos, pues, qué sé yo, en la panacea del conocimiento, del saber, o que somos inmunes, nadie, absolutamente nadie, puede darse por seguro de que esta circunstancia tan dolorosa que estamos viviendo no lo pueda afectar. Efectivamente, como usted lo menciona, psicólogo Eduardo Infante. A las personas que nos están acompañando, solamente recordarle que están escuchando Psicoblogs, tu podcast de psicología favorito. Y de igual manera decirles, tal vez, si es que llegaron o las personas que recién se conectan con nosotros, que estamos con el psicólogo, psicoterapeuta, sistémico familiar Eduardo Infante Santillán, el cual nos está hablando acerca de la familia como un agente protector para el estrés frente a la pandemia COVID-19. Y bueno, psicólogo Eduardo Infantes, estábamos hablando acerca de este autor bastante conocido, Bert Hellinger, que lastimosamente el año pasado tuvo que partir, ¿no? Como se dice, y que nos dejó bastantes conocimientos en relación a los distintos puntos de cómo llegar al amor o cómo hablar acerca del tema del amor, en el hecho de dar y recibir, respetar la jerarquía. Y el otro punto, si nos podría recordar para tenerlo en consideración.
El primero es pertenencia, todos pertenecemos a un grupo familiar. Segundo, jerarquía, tiene que haber un orden de respeto. Primero están nuestros padres, antes de nuestros padres están nuestros abuelos para poder respetar el orden de las cosas. Y tercero, tenemos que dar y recibir. O sea, nadie puede solamente estar esperando recibir, sino que sencillamente primero tiene que dar, y en ese juego tan hermoso de entregar, recibir, pues se conjuga lo que significa la esencia de la vida, ¿no? Sentirse bien. Claro, efectivamente. Bueno, entonces pasemos al siguiente punto, que es en relación a, existen familias, o bueno, existen personas que de alguna manera dicen o sienten que se desligaron completamente de la familia, ya no están con ellos y ahora solamente se encuentran con su pareja. Tal vez hicieron una nueva vida y por X razones ya no necesitan, entre comillas, lo que ellos afirman, tener un vínculo cercano a la familia. ¿Esto se puede dar? ¿Una persona se puede desligar de su familia y quedarse sin familia? ¿O este es un evento que solamente ocurre en el imaginario? Por lo general, las personas que diríamos una palabra, un poco, no me gusta esa palabra, pero siempre es la que más o menos sintetiza la intención de tu apreciación o tu pregunta. Uh-huh. Es a todos aquellos que reniegan de su familia, curiosamente se aferran a buscar una familia. O sea, en otras palabras, si yo no estoy bien con mi familia, voy a terminar formando una familia para intentar hacer la familia que no tuve. Y en realidad voy a repetir la pauta de la situación inconclusa que dejé en mi familia de origen. No es posible salir adelante con una nueva familia si en tu familia de origen has resuelto aquellos temas que uno debe resolver. Es fundamental que en nuestras familias, aún habiendo los peores problemas que puedan existir, nosotros, como agentes resilientes, como lo que mencionaba en la primera parte, tenemos que buscar la forma de que nuestras familias de origen tengan una mejor orientación. Mire, hay unas investigaciones muy curiosas e interesantes. Dicen, por ejemplo, algunos autores dicen que los hijos más queridos son los que más rápidamente se van de las familias. Eso lo dice un grupo de investigadores, ¿no? Dicen que los hijos que son más queridos por sus padres, o sea, los preferidos, entre comillas, son los que más rápidamente se van de su casa. En cambio, los hijos menos queridos son los que se quedan al final, o sea, al final de los días de los viejos, de los padres, cuidándolos, o de pronto también pagándoles la ausencia de amor que no recibieron. Y en este caso, incluso también podría hasta tratándolos mal, porque como no fueron queridos, o como pensaron que no fueron queridos, o como de pronto quizás no lo fueron, entonces ahora que asumen el rol de cuidadores, terminan no cuidando, sino quizás de pronto haciéndoles la vida a cuadritos a quienes no les cuidaron cuando tenían que ser ellos los cuidados. Entonces, mira, qué complejo es esto, ¿no? Sería interesante, ya que me imagino que la población que escucha tu programa y tus... los podcasts en sí. Así es, y estos espacios, pues debe tener alguna vinculación de una u otra manera con la salud, y en particular con la salud emocional y mental. Sería interesante retar a todos a que puedan hacer investigaciones que corroboren esto, ¿no? ¿Quiénes son los que se quedan como cuidadores en los barrios y en las comunidades en el Perú? Un estudio descriptivo del perfil del cuidador de los viejos en Lima Norte, por decir, ¿no? Ya que es un referente que podamos tomar geográficamente. Por ejemplo, me explico. De todos los hogares que hay en el distrito de Independencia, por decir, los cuidadores, o sea, los hijos o las personas que cuidan, ¿quiénes son? O sea, ¿y cuál es su condición? Y vamos a demostrar estadísticamente cuántos de ellos, por ejemplo, son solteros, o cuántos postergaron su formación de familia porque sencillamente terminaron con la función de cuidadores, o cuántos de ellos que son los cuidadores terminan siendo con hogares, con hogares de condición separados o divorciados, o padres o madres solteros. Entonces podríamos ahí corroborar. Y luego hacer un estudio de los afectos de esos cuidadores en su percepción respecto a cómo fueron concebidos en su cariño por parte de sus padres. Me explico.
cuando eran niños, ¿cómo se sintieron ellos? ¿Menos queridos? ¿Más queridos? ¿Y cómo se sintieron respecto a los hermanos que se fueron? ¿Cómo sintieron ellos? Entonces podríamos entonces corroborar si, por ejemplo, en este caso, los cuidadores de los adultos mayores que ahora están siendo cuidados por sus hijos corresponden a una relación directa entre afectos de los hijos más queridos o de los hijos menos queridos. Y así podríamos hacer investigación, y así podríamos mejorar los estándares de cómo podemos orientar a los cuidadores de las familias que actualmente tienen, por ejemplo, la responsabilidad de cuidar a personas que se llaman pues a los adultos mayores o a las personas que están en un proceso de ancianidad, ¿no? Eso sería un tema de investigación, por ejemplo, ¿no? Entonces yo no creo que aquel que diga que no necesita a su familia y se va con un estigma de sentirse que ha tenido una mala familia, y salvo que se quede soltero y viva pues en la cabaña del tío Tom, ¿no? O sea, y que viva aislado en el bosque de la Amazonía, pues yo creo que, claro, debería ser coherente y irse al lugar más de mayor desolación para estar totalmente solo. Pero curiosamente, muchos de los que dicen o tienen esta postura, lo cual me refiere todo mi respeto, probablemente terminen fundando un hogar buscando tener en ese hogar lo que no tuvieron. O sea, la familia es un elemento sustantivo. Y curando las heridas de nuestras familias de origen, podemos llegar o acercarnos a tener una familia sin heridas, sin trasladar históricamente las historias familiares que hemos tenido en las familias que fundamos. Yo creo que eso es un aspecto muy importante. De pronto es un concepto muy atrevido el que hago, pero sí sería bueno corroborar, ¿no? Porque esa apreciación que tú tienes es una apreciación de una sociedad donde ahora se nos quiere plantear como que la familia no es el espacio, o que las familias son disfuncionales, o que las familias son, qué sé yo, el lugar donde se producen tal o cual circunstancia para el dolor que puede tener uno, ¿no? Mira, hay familias y familias, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer un esfuerzo, me atrevería a decir, como política de Estado, para que podamos potenciar estrategias de prevención primaria, o sea, atención antes de que ocurran los problemas, o enfocados en el trabajo con las familias a nivel de un trabajo comunitario, ¿no? Si hubiéramos tenido ese aspecto de psicología comunitaria, familiar, prevención antes de, para que podamos tener una estrategia de intervención en este escenario, quizás otro hubiera sido el esquema de respuesta social de nuestros compatriotas, ¿no? Como sociedad, como familia, como organización. Pero como no tenemos, y yo señalé al inicio, como no existe una voluntad y un interés en atender la salud emocional y mental, y no es una política de Estado de prioridad, pues todavía tendremos que estar pagando estas dificultades que lastimosamente se van a evidenciar, pero que sin embargo nosotros de manera optimista vamos a intentar desde nuestro granito de arena contribuir para que eso se pueda revertir poco a poco. Claro, efectivamente, creo que este último punto que tocó ha tocado distintas, por así decirlo, fibras en relación a lo que es lo académico, por así decir, el sentimiento popular que tenemos acá en relación a Perú, ¿no? Porque en este podcast, igual como usted lo comentaba, pues va a ser escuchado a nivel nacional e internacional por distintas personas, y pues sería interesante no solamente contemplarlo, la propuesta que usted dijo en relación a, es decir, los sitios que de alguna manera tienen un nivel cercano a la familia, porque va a depender el nivel cultural, el nivel de desenvolvimiento social, económico, cómo se va dando la familia en cada uno de los distritos, provincias, ciudades, estados,
o incluso países. Entonces sería bastante interesante cotejar este tipo de investigación que, bueno, para las personas que nos están escuchando, ya sean estudiantes o sean egresados o profesionales en sí, creo que quedaría este reto, ¿no? O también de manera personal, de alguna manera hacerse una reflexión y comprobar si es que efectivamente pues ellos fueron, entre comillas, hijos apreciados o sintieron esa presión por parte de sus padres. Y por otra parte tenemos el lado de aquellos que creyeron o de alguna manera sienten que no son respetados o amados por sus propios padres. ¿Y qué pasaría, no? Contemplar cuál sería el perfil, a qué se dedican en la actualidad, que también llevaría a la controversia en sí y que de alguna manera pues incitaría a nuestros oyentes en este caso en relación a que no, este psicólogo Eduardo Infantes está que se equivoca, seguro lo dice porque él ha pasado eso, o seguro le dirán un millón de cosas, que es normal, creo que por parte del público, que de alguna manera intenta, no sé, ponerle excusas, poner una forma de defenderse para que no se sienta aludido o atacado por ciertos comentarios que de alguna manera puede ser que esté dando en el punto clave de su realidad. Sería cuestión de hacerse un análisis, un autoanálisis en relación a cómo está llevando su día a día y de qué va su vida en esta actualidad y frente a esta situación que estamos viviendo. Sí, mira, me agrada muchísimo saber que este documento que estamos ahora construyendo, este espacio de conversación y diálogo que tenemos contigo, nos permita llegar a otros lugares en el mundo. Yo la verdad me siento muy halagado y de pronto aprovecho para saludar a todos aquellos hermanos latinos, hermanos del mundo, que están también sufriendo los avatares de lo que es la pandemia mundial del COVID y que de hecho están viviendo el tema del estrés y todas las frustraciones que originan las limitaciones de la inmovilidad social obligatoria o que uno por un tema de prevención está realizando. Sobre el tema en particular, insisto, yo creo que nosotros tenemos que descubrir cuáles son las circunstancias que nos han movilizado a estar en nuestras familias de origen. O sea, cuál es si yo tengo un tema inconcluso, no tratado, inadecuadamente llevado con mi padre o mi madre, lo voy a traducir luego como padre o madre de mi futura generación que quiero construir como familia. Entonces debo resolver, es mi intención, creo, lo único que pretendo, debo resolver los problemas de origen de mi propia familia. He participado muchos años en distintas charlas. Nosotros en Perú le llamamos las famosas escuelas para padres, ¿no? Otros le llaman escuela de padres, y en fin, imagino que en otros países tendrán más o menos esa misma denominación. O sea, un profesional de la salud orientando a los padres cómo criar a sus hijos. Y yo recuerdo siempre, hay una pregunta que siempre realizo y siempre confronto a los padres, y les digo, ¿no?, que si alguno de ellos quiere más a un hijo que a otro. Y todos, al unísono, me dicen, no, todos queremos por igual a nuestros hijos, ¿no? Entonces, ok, muy bien, entonces yo acepto con toda certeza esa apreciación. Y paso a la segunda pregunta y les digo, bueno, y todos ustedes que han sido, que hoy día son padres y quieren por igual a sus hijos, les pregunto, ¿ustedes han tenido hermanos? Bueno, la mayoría, ¿no? Sí. Algunos, claro, algunos me dicen, no, soy hijo único, perfecto. Ok, entonces para todos aquellos que han tenido varios hermanos, les pregunto, ¿ustedes han percepción, ¿no? Proceso cognitivo, ¿ok? Percibido. ¿Ustedes han percibido que su padre o su madre ha tenido diferencias en relación a sus afectos con sus hermanos o con ustedes? El silencio se vuelve sepulcral, porque definitivamente sí ha existido. Entonces, cuando los padres a veces decimos, nosotros queremos por igual a nuestros hijos, de una u otra manera, estamos influenciados porque no hemos sido queridos o hemos sido muy queridos por nuestros padres y no queremos esas diferencias con nuestros hijos. Sin embargo, esas experiencias en nuestras familias de origen tienen un impacto en la formación de nuestras familias. Entonces, lo que estamos planteando es
estar bien en nuestras familias de origen. Es probable que sería interesante que, por ejemplo, un hermano que ha sentido que ha sido querido más que otro hermano, le diga, ¿no? Hermano, hermana, mira, yo percibí siempre que papá te quiso más a ti que a mí. Ujú. Y en algún momento yo me sentí muy mal, pero ahora que te veo realizado y ahora que soy padre, entiendo lo complejo que es ser papá, que es ser mamá. Y la verdad, recién puedo entender a papá por qué tenía una, entre comillas, cierta preferencia hacia ti. Y te lo digo ahora. Y luego de esa conversación sana, de esa conversación de reconocimiento, de esa conversación de confrontar historias, percepciones, los hermanos y ahora padres podrán encontrarse con mayor comodidad en sus afectos, porque quizás de pronto en algún momento de sus vidas estuvieron enfrentados e incluso confrontados porque se sintieron menos queridos o más queridos. Y miren, eso para poderlo aplicar en nuestras familias que vamos a tener es fundamental. Para ser padre tengo que haber sentido todo lo que significa en mi experiencia como hijo. Cada vez que converso con mi hijo, lo que hago es recordar la conversación que pudo tener mi padre o mi madre, porque Claro. tengo que entender la complejidad de la mirada de un hijo, la complejidad que tiene el hecho de no aceptar lo que yo le estoy indicando, que puede ser controversial, que puede ser inicialmente, por ejemplo, por un adolescente no aceptado, pero que Ujú. considero en el marco de lo que es la, el crecimiento, el cuidado y todo lo que significa el buen ser y el buen hacer que promueve un padre, una madre para sus hijos, pues obviamente tengo que tener ciertos niveles de tolerancia, respeto, incluso hasta diríamos, es ese nivel de, disculpa, hay una No se interferencia, preocupe. es ese nivel de ¿cómo diríamos? De tolerancia, ¿no? De la Claro. distancia que existe entre las edades. Cuando un padre conversa con su hijo, a veces se olvida de esa diferencia. Y cuando conversamos tenemos que entender la complejidad de ese mundo y ese razonamiento que dista mucho del mundo y razonamiento que ahora como padres tenemos. Pero tenemos que recordar cuando también nosotros conversábamos con los nuestros y Así a es. veces no nos sentíamos entendidos. Mira, eso es una experiencia muy linda, que cuando hablamos con los papás, con las mamás y jugamos con esto que son nuestros propios sentimientos, los padres tienen que entender que no es necesario enojarnos, que no es necesario ser tiranos, que no es necesario ser este, controversiales para educar a nuestros hijos. Ujú. Necesitamos ser persuasivos, necesitamos ser... El líder no es un autoritario, el líder es una persona que persuade, convence, que hace que ocurran las cosas porque él también se involucra. Y eso es lo que deben hacer los padres. Los padres no son dictadores ni tiranos. Y en eso discrepamos con algunos que promueven ese tipo de educación, ¿no? Y que muchas veces vienen a darnos lecciones de tiranía para educar a los hijos, cuando en realidad lo que nos están dando es tiranía histórica de cómo vivieron en sus países en tiempos de dictadura. De Eso todas creo que maneras. eso es De lo todas que... maneras, que sí, tal cual como usted lo comenta, ¿no? El hecho de qué tan, y de acá ya llegaríamos a un análisis mucho más profundo y se tomarían otros aspectos en relación a estos temas que si lo pensamos bien y tal cual como usted lo propone, pues con sus distintos ejemplos, sí, sería bastante, bastante interesante saber cómo es que se va dando estas pautas de crianza, a través de qué procesos, cuáles fueron los previos antecedentes, estos hechos históricos, experiencia y sobre todo la percepción y todos los papeles interesantes que jugarían los procesos cognitivos como tal, la memoria, la percepción, atención y un sinfín en cómo ellos perciben una realidad y cómo ellos van construyendo una realidad en base a experiencias, como lo decíamos, y habría más temas en relación a lo que usted está tocando y que nos gustaría de todas maneras plasmarlo de acá más adelante en otros episodios.
la verdad estoy seguro que nuestros oyentes van a estar bastante interesados y van a querer mucho más de su participación, psicólogo Eduardo Infantes, para hablarnos de más temas como lo que venía explicando, las pautas, este tipo de tiranía o la especie de infligir terror, miedo en cómo se debe criar, o otros temas relacionados a si es que debemos ser hijos o deberemos ser amigos de nuestros padres o los padres amigos de nuestros hijos, que bueno, sería otro tema mucho más complejo en relación a este que nos compete el día de hoy, que de todas maneras estaría invitado para desarrollarlo cuando usted guste y cuando usted disponga de tiempo. Pero para hacer un corte más bien a este bloque, vamos ya a finalizar y vamos a comenzar nuestro segundo bloque que hace referencia a estrategias, herramientas alternativas que usted nos puede brindar. De cierta manera, comprendemos que todas las familias son distintas, las personas son indistintas, van a tener distintas formas de cómo percibir, cómo actuar en sí, pero a partir de su experiencia en el campo tal vez terapéutico, trabajando directamente con las personas, ¿de qué manera usted podría darle no solución ni tampoco una forma de cómo actuar, sino pautas en sí de qué podría hacer la familia como tal, tanto como la familia o como un integrante específico de la familia, para mejorar este tipo de relación y que se lleven de manera más adecuada las relaciones? Ok, mira, en un contexto tan complejo como el actual, todo el mundo quiere escuchar tips, ¿no? O sea, que son una suerte de... Nunca entendí qué cosa es un tip, la verdad, ¿no? Nunca, y tampoco quiero entenderlo, ¿no? Eh, pero sí creo que hay cosas que nos pueden ayudar para que no solamente la familia, sino nosotros mismos, o sea, insisto, ¿no? El cambio no es del otro, sino de uno mismo, ¿no? O sea, Mm, yo creo que una familia tiene que educar a sus hijos y también ser educado a sí mismo como padres, padre, madre, qué sé yo, y todos los miembros, en conocerse. Creo que ese es un elemento fundamental. Una de las cosas que notamos cuando asistimos a nuestros encuentros terapéuticos, mm, la gente no sabe quién es, o sea, no puede describirse, no entiende qué es lo que está sucediéndole, porque de pronto nunca ha hecho un ejercicio tan sencillo como pensar quién es, qué es lo que quiere, cuál es su sentido de vida, a dónde apunta. Conocerse es un elemento sustantivo, creo yo. Un segundo aspecto, que justamente porque no nos conocemos, obviamente somos susceptibles de una u otra manera a la crítica y al exceso de la crítica, ¿no? Unos por exceso y otros por déficit. Entonces, tenemos que tener un criterio bastante equilibrado sobre el manejo de lo que es nuestra autocrítica y la propia crítica que hacemos hacia los demás. Porque cuando nos excedemos en uno o en otro, pues podemos pecar y encontrarnos con lo que habíamos comentado hace unos minutos atrás, con ujú. esto que nos hace nos dificulta en nuestro crecimiento, que es el ego, ¿no? El ego que con sus características de su arrogancia y la soberbia nos puede quitar del ruedo de la reflexión sincera. Luego está un elemento que nos parece sustantivo y de pronto va a ser mucho de cliché. Una persona necesita y una familia necesita metas y objetivos. Tanto la familia en su conjunto como cada uno de sus miembros. ¿Qué metas tenemos en este año? Ya están hablando algunos de manera bastante pesimista, ¿no? Y dicen, este año está perdido, ya este año no se puede hacer nada, ¿no? En realidad, yo no pienso así. Yo creo que tenemos que tener unas metas, contrarrestar las circunstancias adversas, por eso somos seres resilientes, tenemos que reformular nuestras metas. O sea, usted que celebró, porque estoy seguro que usted ha celebrado, y todos los amigos en América Latina y todos los amigos que nos están siguiendo a través de este espacio, estoy seguro que el 31 de diciembre del año 2019, a las 12 de la noche, esperando el 1 de enero del 2020, empezaron a comer sus 12 uvas, empezaron a correr con las maletas por todo su barrio, empezaron a hacer, qué sé yo, ponerse las prendas amarillas, todos los rituales habidos y por haber, y se fijaron metas y objetivos. Y nadie
se le ocurrió decir que venga el COVID, que venga el todo. No, nadie, ¿no? Claro, nadie. Que venga nadie. Entonces, ante ese escenario que era un imprevisto totalmente para nosotros, tenemos que reformular nuestras metas y objetivos. Si hemos comido las 12 uvas dándonos objetivos y el día de hoy no estamos en posibilidad de alcanzarlos, hay que reformularlos. Hay que volver a hacer para que en lo que resta del año, tener metas y objetivos que podamos sentirnos que este año no ha sido perdido. Todo lo contrario, que ante la adversidad hemos sido resilientes y nos hemos replanteado la vida. Porque cuando nos replanteamos la vida ante la adversidad, estamos honrando la vida. ¿Sí? Y para eso hay un elemento fundamental, creo yo, y es la voluntad. La voluntad nos moviliza a hacer cosas. La voluntad es la fuerza impulsora que nos hace cambiar circunstancias desfavorables a eventos favorables. Y cuando somos asertivos y cuando manejamos nuestra inteligencia emocional, entonces, más allá de clichés, ponemos en práctica el hecho de que cada familia está hoy día obligada a educar en el optimismo. La educación del optimismo debe ser la pauta que moviliza el día de hoy las familias. Existen dos condiciones necesarias que tenemos que recuperar ante esta adversidad. Número uno, no pensar que esto va a ser hasta el fin de nuestros días. Todo lo contrario, hay que ser optimistas. Hay que ser optimistas, esto va a acabar y va a acabar y va a ser hermoso cuando acabe, porque nos va a encontrar en mejores condiciones. Hay que ser muy optimista. Y segundo, tenemos que llenarnos de ilusión. Yo tengo la ilusión que después de este programa, Franco, espero que así sea, nos volvamos a encontrar. Estoy pensando ya en los siguientes programas. Estoy dispuesto, Sí. cuenta conmigo, con todos los amigos en poder colaborar con ustedes. Para mí será más que un honor. Para mí será una responsabilidad de poder brindar lo poco que sé en estos espacios y de pronto también, estoy seguro, aprender de ustedes porque los jóvenes nos enseñan y nos rectifican los caminos. Entonces, yo creo que si nosotros nos conocemos, evitamos el exceso de autocrítica y exigencia en las cosas que estamos haciendo, fijamos pequeñas metas y objetivos, trabajamos con nuestra voluntad y le ponemos énfasis a rectificar las cosas que estamos haciendo, tenemos una actitud asertiva respecto a las cosas que están pasando y emocionalmente respondemos con una educación basada en optimismo e ilusión, yo creo que podemos revertir los próximos meses y reformularnos nuestros objetivos y metas que inicialmente teníamos y que ahora nos pueden parecer momentos de tristeza, desasosiego, de dolor, pena, porque el espíritu que debe primar ante estas circunstancias de adversidad debe ser el espíritu de vencer la adversidad. Y créeme, el ser humano ha vencido procesos mucho más complejos que el actual. Mira, si hacemos una sencilla comparación, la pandemia del 1918 a la actual, pues mira, nosotros tenemos en el Perú, para que los amigos un poco conozcan nuestra realidad, los que nos escuchan de otros países, hay 9 millones de peruanos que no tienen agua. 9 millones de una población de más o menos que ya bordea los 31 millones. ¿Ok? Entonces, tenemos agua con sus limitaciones, tenemos servicio eléctrico, tenemos aunque malo o bueno el servicio, tenemos internet, tenemos la posibilidad de almorzar 3 veces al día. Miren qué ventajas hermosas tenemos con todas las limitaciones. Entonces, hagamos de las cosas pocas buenas que tenemos las mejores grandes cosas para revertir, porque hay gente que está en una circunstancia mucho más compleja y mucho más delicada. Y más bien, habrá que hacer algo para ayudarla, para poder hacer que esta voluntad, esta asertividad, esta inteligencia que tenemos, ayudar para que otra gente y otros hermanos latinoamericanos, nuestros propios hermanos peruanos, puedan revertir estos procesos de dolor que significa no saber qué es lo que nos espera mañana. 9 millones de peruanos han perdido el trabajo. Tenemos, y hay todos los días personas emprendedoras que están cambiando esos procesos de adversidad, saliendo adelante, porque el ser humano, por excelencia, es un ser luchador. Y es lo que nosotros tenemos que recuperar en estas circunstancias. Luchar con optimismo e ilusión
para revertir los procesos que el día de hoy nos enfrenta las circunstancias de esta pandemia mundial. Efectivamente, como usted lo comenta, psicólogo Eduardo Infantes, para que las personas de afuera, ¿no? Extranjeros de otros países y Latinoamérica en sí que nos va a escuchar, pues comprenda que Perú está pasando por esta situación y que tal vez de alguna manera no hemos sido lo suficientemente, tal vez la palabra resilientes y tenemos este ego y tenemos esta capacidad de no interesarse por los demás y no interesarse por sí mismo en relación a cambiar, en poder hacer algo al respecto, en mirar, eh, no mirarse a sí mismo, sino mirar a los demás en cómo estamos, que tal vez eso tomaría otra temática y otra reflexión para las personas que nos escuchan. Pero bueno, cambiando ya los ánimos de este bloque, para que las personas se enganchen y las personas que ya conocen nuestro programa sabrán que en esta parte de nuestro bloque comienzan las preguntas picantes. Así que, psicólogo Eduardo Infantes, me gustaría invitarlo. Tal vez esto no lo habíamos coordinado previamente y lo va a tomar como sorpresa, pero la pregunta es, ¿acepta participar de las preguntas picantes? Por supuesto, ¿cómo no? No sé qué será eso de picante, pero cuando me dices picante, yo me estoy imaginando un buen ajicito para el horno. Claro, y para nuestros hermanos de México, por si acaso, sería un chile, ¿no? Un chile bien picante. Un chile, un Entonces, chile. entonces, vayamos con la primera pregunta, bien enchilosa o bien picante. Un jalapeño, creo que también usa. Un jalapeño, de todas maneras. Vayamos con la pregunta que nos formula mi equipo de trabajo, que dice, ¿es válido no tener una buena relación con la familia y apartarnos de ello con el fin de mejorar nuestra salud o nuestro bienestar personal? ¿Es válido ello, psicoterapeuta y psicólogo Eduardo Infantes? Mira, es una de las cosas que siempre hemos escuchado en terapia, que nos Ujú. hacen llegar los pacientes, nos dicen, ¿no? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Esta dicotomía entre lo bueno y lo malo, el bien ser, el bien hacer, o el mal ser, el mal hacer, es lo que nos restringe nuestras posibilidades. Probablemente en algunos contextos, salir de un hogar, ejemplo, ¿no? Miren, sucede que las investigaciones nos hacen un referente estadístico muy complejo. Dicen, por ejemplo, las estadísticas, y los hermanos mexicanos, quienes han hecho esta investigación, nos podrán corroborar este dato, ¿no? Dicen que el lugar donde se produce el mayor nivel de incidencia y abuso sexual es en el contexto familiar. Y esta es una realidad muy dolorosa. En otras palabras, el perfil del violentador sexual puede tener rostro familiar. Ujú. Y eso lo dice la estadística, no lo estoy inventando yo. Y eso lo señala la investigación científica. En ese contexto, obviamente quien está siendo víctima en este escenario, obviamente lo mejor sería salir de ese contexto, ¿no? Protegerse, Exacto. ponerse a buen recaudo. Entonces sería absurdo que cualquiera se pueda atrever a decir, no, que la familia, que no, no, no. O sea, hay contextos y contextos. Hay realidades y realidades. Ujú. Eh, la, eh, lo que hay que hacer es reformularnos toda esta gran tarea. América Latina en particular nos une los vínculos por la tradición familiar. Somos un continente hermanado en acentuar. No somos como los norteamericanos, cuya costumbre, por ejemplo, es que inmediatamente cumplidos los 18 años, los jóvenes ya tienen que ir a buscar dónde vivir. Nosotros tenemos otro tipo, no sé si para bien o para mal, se da cuenta, ¿sí? Pero sí tenemos una tradición distinta, diferente. El proceso de familia es un proceso muy complejo. Hay que Ujú. investigar mucho más todavía en ese aspecto. Y yo creo que si alguna persona, por alguna circunstancia, debe salir de su bienestar, para su bienestar personal, de ese contexto familiar, pues si eso le ayuda a crecer y sanar sus heridas, enhorabuena. Y si después de ello, desde una mirada fuera de su familia, atiende esa circunstancia, mucho mejor. Creo que no podemos juzgar a quien toma una decisión
por circunstancias muy peculiares, ¿no? Muy especiales, ¿no? Imagínense, yo he tenido pacientes e historias de las más diversas, ¿no? Personas que han ido a terapia porque la madre es esquizofrénica, con diagnóstico, ¿no? Y el sufrimiento del hijo, de la hija, pues es terrible, ¿no? Y las cosas que hace esta madre esquizofrénica que no está medicada, pues son súper dolorosas. Y huir del hogar para esta chica o este muchacho, pues puede ser la salvación, ¿sí? ¿Se da cuenta? Claro, Entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Yo creo efectivamente. que tenemos que tener mucho cuidado en mirar el detalle y la particularidad del caso. Yo creo que eso es lo más importante. Ok, bueno, igual ya el público nos sacará sus conclusiones, podrá responder a la misma pregunta, podrá hacer las distintas réplicas y tal vez de alguna manera dejarnos en comentarios o también dejarlo como a reflexión por cada parte que ustedes experimenten, aprecien, tengan la percepción en sí de cómo se puede dar esta pregunta. Pasemos a la segunda pregunta picante, que nos dice de esta manera. Antes se tenía en consideración que la psicoterapia como tal tenía un costo bastante elevado y sobre todo haciendo preguntas en terapeutas especialistas, pues la psicoterapia familiar es una de las más caras a comparación de la psicoterapia individual y la psicoterapia de pareja. En la actualidad, frente a las diversas circunstancias que está atravesando la familia y que de alguna manera no tiene este espacio como lo tenía antes de la pandemia, cómo los psicoterapeutas están trabajando frente a esta situación acá en torno al Perú, de qué manera usted ha podido presenciar, tanto por otros colegas o de manera personal, de qué manera se está impartiendo este trabajo de terapia de familia con, valga la redundancia, la familia. Mira, yo no sé si, no estoy muy seguro si la terapia familiar sea más cara que la terapia individual. Ujú, eh, Porque yo no, en lo particular, yo no hago distinción, yo tengo una tarifa específica y no hago distinción si es familiar. En algunos contextos sí lo hacen, en mi práctica profesional no lo hago, yo tengo una tarifa única, pero ujú, incluso hago una distinción cuando el paciente no puede pagar, ¿no? Que es otra cosa muy distinta, ¿no? claro, Definitivamente sí, es probable que la terapia familiar sea un poquito más cara porque requiere una serie de circunstancias particulares, pero yo creo que sí es necesario establecer una política de Estado para mejorar los procesos de atención en prevención primaria en lo que se refiere a educar y reeducar a nuestras familias en la sociedad. sí, El tema de la prevención siempre, por más que sea, entre comillas, aparentemente pueda sonar costoso, ninguna inversión que esté orientada a evitar que pasen las cosas puede verse desde esa perspectiva. O sea, para mí me queda absolutamente claro. Lo que hubiera costado invertir antes en educación previa a lo que es una pandemia, por ejemplo, el día de hoy nos puede, comparado a lo que se está gastando, puede ser una cantidad que uno no se puede imaginar. Así que yo creo que todo lo que es prevención es mucho más barato, es mucho más efectivo y eficaz. Y definitivamente tenemos que apostar en ese sentido. Eh, Nosotros creemos que es necesario aplicar una intervención comunitaria, un ujú, espacio de encuentro a través de limitación territorial. Las familias, sería interesante, por ejemplo, a propósito de tu pregunta, se me ocurre ahorita, ¿no? Sería interesante, por ejemplo, que en una zona, en un barrio, por decir, ¿no? Dependiendo de la delimitación de cada uno de nuestros pueblos que tienen sus denominaciones, ¿no? En un claro, barrio, sería interesante que en un barrio, por ejemplo, todos los padres se reúnan y que empiecen a socializar y discutir sobre las pautas de educación comunitaria que pueden mejorar la educación de sus hijos. Y un ujú, barrio saludable emocional y mentalmente podría contribuir a contrarrestar problemas de índole, por ejemplo, de todos los riesgos que puede producir
la presencia de personas ajenas en el barrio, ¿no? O sea, consumo de alcohol, Claro, estupefacientes, barras bravas. O sea, usted se imagina que todo un barrio se conozca a partir de quién es quién, cada uno de los chicos, cuáles son, que los vecinos conozcan a los hijos de sus vecinos y que no vivan en el estigma. No te metas con ese muchacho que ese está en drogas, que no te, o sea, como que la individualidad antepone el criterio colectivo. Yo creo en el bien común, yo soy un ferviente creyente del bien común, yo creo en la acción comunitaria, yo creo que la comunidad tiene que cambiar su espíritu individualista en el sentido de lo que es comunidad. Y los problemas de índole mental y en particular el manejo de nuestras emociones tienen que también ser abordados en un contexto comunitario. Anhelo que algún momento podamos desarrollar grandes campañas de prevención, de atención emocional, mental, comunitaria, para que, por ejemplo, las familias sepan cómo dar pautas de relación en la mejora de cuando se detecta algunas diferencias entre la cuadra uno y la cuadra 2 por decir, ¿no? El barrio tal del barrio tal. Y entonces, claro. ¿se imagina usted reunir a los padres de los barrios donde hay este tipo de enfrentamientos entre los jóvenes? Sí, sí, sí. En donde, por ejemplo, el padre del hijo, que no, ni siquiera se entera que su hijo está en la pandilla tal, o en la mara tal, o en el grupo tal, reunido con el padre del chico que está siendo agredido, ¿se imagina Claro. usted? Y que terminen siendo amigos, compadres, que sean unos vecinos ejemplo. Yo creo que eso es una acción que hay que apostar de manera atrevida. Llámeme usted soñador, iluso, absurdo, prefiero ser eso a no ser nada. O sea, creo que necesitamos de manera innovadora, creativa, propositiva, hacer cosas en comunidad. Creo que tenemos que sacar el espacio de atención terapéutica de cuatro paredes. Debo confesarle, Franco, yo soy un clínico, o sea, mi formación es clínica, soy especialista en la clínica, pero jamás he trabajado en hospital y jamás he trabajado en una clínica. Mi ejercicio profesional es estrictamente privado, en el ámbito de lo que significa el consultorio privado. Y mi acción es la docencia, por excelencia, usted lo sabe. Sí, Entonces, claro. y mi comportar y mi hacer social es comunitario. Entonces, yo no estoy hablando sobre fantasías, estoy hablando sobre praxis cotidiana, ¿no? O sea, yo creo que esa es la respuesta. Ojalá algún día podamos tener el espacio para poder desarrollar esto como una acción mucho más efectiva y creo que va a tener un rédito enorme de poder curar las emociones, atender las patologías comunitariamente y eso nos podría dar, uf, no se imagina. Y Eh, de todas maneras que sí, psicólogo Eduardo Infantes, el hecho de la comunidad, yo de igual manera estoy en esta formación, lo que es clínica, pero más me interesé por el campo abierto, ¿no? E ir a la comunidad, trabajar específicamente con la población. El por ámbito, supuesto. el ámbito privado, o sea, tiene también sus pros, ¿no? El hecho de interesarse de alguna manera, de manera individual, acercarse a un establecimiento público, un centro de salud mental, comunitario, entre otras cosas, pues también tiene sus beneficios y su forma de trabajar, pero yo creo que, y me sumo también a su campaña, pero creo que a partir de la experiencia que muchas veces se tiene, ya sea corta o sea larga, pero experiencia en sí, que muchas veces estos sueños al final se terminan apagando por distintos motivos. Pero creo que después de todo aquí estamos, ¿no? Los soñadores creo que siempre van a soñar y algo que siempre me recuerda, que me marcó mucho, y justo usted que comenta acerca de los sueños, es aquello que decía Pedro Calderón de la Barca, ¿no? Que mucho lo tengo como referencia, que dice, la vida es sueño y los sueños sueños son, ¿no? No dejemos de soñar, no dejemos de tratar de atrevernos. Las oportunidades Sí, van a haber miles. definitivamente, definitivamente. Bueno, entonces, psicólogo eh, Eduardo Infantes, ya estamos acabando ya con estas preguntas picantes o estos chiles jalapeños, como lo quieran llamar nuestros oyentes, que Faltan bueno, sus, vamos a ir, faltan sus tamalitos y sus vale, humitas.
Con sus tortas también, Con ¿no? sus tortas. Y no sé cómo lo conocerán allá en Ecuador, Bolivia y los distintos países de Sudamérica que nos van a estar escuchando, pero sabe que estamos hablando de comida cuando hablamos de esta manera, ¿verdad? Así. Bueno, entonces vayamos a la tercera pregunta que nos hace llegar mi equipo de trabajo que dice, ¿qué tan cierto es que la familia es la base de la mayor parte de los problemas psicológicos? Y aquellos que de alguna manera dicen que no tienen contacto con la familia, ¿es cierto que la familia es la base de los problemas psicológicos? Ya, mira, yo tengo la impresión desde mi enfoque terapéutico que la base de la mayoría de los problemas es la interacción, o sea, la relación. La relación es el espacio que existe de comunicación entre dos personas o un sistema de personas, ¿no? Entonces, la familia es el sistema donde podemos educar y transformar nuestra sociedad. Entonces, si las familias tienen una atención primaria en este gran proyecto comunitario que estamos deslizando como idea general, pues obviamente podemos tener muchos réditos. Pero en esencia, el problema humano radica en la interacción. O sea, Sí, en otras palabras, nosotros asumimos la tesis de que el problema no es la persona, el problema es la relación, el problema es el problema. El problema en términos es cómo nos comunicamos. Si, por ejemplo, en este momento yo dijera en un tono desatinado alguna apreciación, entonces tú definitivamente te vas a sentir incómodo. No es que yo sea el problema o tú el problema, es cómo te he planteado tal o cual cosa la que podría originar una disputa entre tu persona y la mía. Es la forma como expreso, la forma como digo, la forma como me... Si alguien, por ejemplo, en el bus, ¿no? En el bus, nosotros le decimos, ¿no? Eh, a- en el le, metro. en el metro, ¿no? En el metro, ¿no? Le pedimos a alguna persona, levántate hoy, que está joven, que no sé cuánto, que la señora está, o que te pasa, ¿sí? Claro. ¿No? Si nos acercamos y de pronto en silencio, al oír, amigo, un favorcito, la señora está, no, voy a su oír, amigo, un favor, la señora está ahí, podrías darle el asiento, disculpa, no quiero molestarte, ¿no? Yo no creo que esa persona se sienta ofendida ni nada, ¿no? Y estoy seguro que va a tener una reacción inmediata, ¿no? De poder colaborar. O sea, es nos Nos relacionamos, relacionamos. cómo Sí. nos relacionamos, ¿no? En dónde nos relacionamos, porque los problemas, ojo, los tenemos, como tú dices, en el metro, en el bus, en el bus, en la universidad, en la casa, en el barrio, en el paradero, ¿no? Esperando una compra, en la fila, en fin, en todo lugar. Y es la relación, la forma como comunicamos, la que origina de una u otra manera este desencuentro en nuestras emociones, este descontrol de nuestras emociones, ¿no? ¿Ok? Claro, efectivamente, tal cual como usted lo plantea, ¿no? El hecho de las relaciones que creo que sería una de las formas eh, que genera estos problemas como tal. Y creo que para darle un poco de bibliografía, porque este programa no solamente lo escuchan los profesionales o las personas en general, sino también lo van a escuchar estudiantes en formación, personas que quieren conocer un poco más acerca de la terapia sistémica familiar o en sí lo que es la comunicación, la interacción. Y creo que algún referente sería Paul Václavic, ¿verdad? Con los axomas de la comunicación, que justo de alguna manera detallaría lo que usted nos ha comentado, cómo se da la interacción, de qué manera existe la comunicación y los tipos sobre todo de comunicación. Sí, de todas maneras, sí, hay el libro clásico de la teoría de la comunicación humana es de Paul Václavic, es un clásico que recomiendo la lectura, ¿no? Ujú, También hemos referenciado a Bert Hellinger, ahí las ujú, obras de Bert Hellinger, creemos que es un referente importante, los estudios de Palo Alto, California, sobre los orígenes de de los estudios de la comunicación, con las hipótesis sobre el estudio de las familias esquizofrénicas. ujú. Hay un Sí, sí, amplio y vasto material bibliográfico que pueden ustedes revisar y estoy seguro que en la motivación de los temas podrán desarrollar
con mayores perspectivas las pocas ideas que el día de hoy hemos formulado. De todas maneras que sí, el psicólogo Eduardo Infantes. Bueno, entonces ya luego de haber terminado estas preguntas picantes, ya el público sabe que es nuestra parte de despedirnos, es nuestra parte de culminar nuestro programa como tal, pero obviamente sin antes irnos, recordarle que hemos estado con el psicólogo, psicoterapeuta Eduardo Infantes Santillán, el cual nos ha hablado acerca de la familia como un agente protector frente al estrés del COVID-19, y de alguna manera hemos tocado muchos puntos tal vez específicos, generales, que ya de alguna manera quedará para nuestros oyentes. Bueno, psicólogo Eduardo Infantes, me gustaría que de alguna manera en este espacio nos comente acerca de si está realizando talleres, actividades, encuentros, cursos, si tiene alguna página en Facebook, si tiene un correo electrónico, un número telefónico de referencia para que las personas puedan contactar con usted, ya sea como pacientes, clientes, compañeros, colegas, tener un poco de información, o aquellos curiosos que quieren ir a visitar acerca de lo que es la terapia sistémica o cómo es su trabajo en general. Bueno, sí. Bueno, ante todo, agradecer la entrevista. Muchísimas gracias. Ha sido un espacio muy lindo para mí escucharte después de tanto tiempo y compartir este momento de mutuo aprendizaje. Yo estoy muy agradecido y me siento complacido de que este documento de grabación permita llegar a muchos ciudadanos en el mundo, y que estas ideas que están dictadas desde el corazón y desde el cerebro, alineadas en perfecta armonía con lo que hacemos cotidianamente, permitan reflexionar sobre la necesidad de actuar por el bien común, por la acción comunitaria, por el acto estrictamente de pensar en el otro y también pensar en nosotros mismos, en el dar y en el recibir. Nosotros estamos en una institución que se llama Sembrar. Es una asociación civil acá en Perú. Tenemos una página en el Facebook, está como Asociación Civil Sembrar. Estamos en el Facebook también como Eduardo Infantes Santillán. Estamos impulsando un canal de YouTube. Los invitamos ahí a suscribirse para poder, pronto vamos a hacer un programa en vivo. Estamos tratando de implementar esto para darle un poquito más de tiempo a espacios en vivo con las personas a través de este canal. Además yo participo en una asociación cultural que se dedica al trabajo de la difusión del arte y la cultura popular, y combinamos los aspectos de la difusión de la música, de la danza, de las costumbres, de los bailes típicos de nuestra música tradicional peruana como también latinoamericana. Y estamos desarrollando un proyecto. Bueno, estuvimos desarrollando todo este primer año, entre los meses de marzo, desde enero, febrero y marzo de este año, iniciamos un taller de danzas, de bailes y danzas peruanas, que lastimosamente se postergó por el tema de la pandemia, y donde tuvimos una presencia significativa de pobladores, y empezamos a hacer un programa de recuperación del espacio público para dar alternativa a las familias de tener un lugar donde desarrollar arte y cultura popular, manejando y promoviendo emociones positivas. Entonces, vamos a continuar eso, inmediatamente se pueda volver a lo que es la actividad comunitaria. Vamos a potenciar, vamos a hacer alianzas estratégicas para desarrollar esto. Tenemos un consultorio virtual que atendemos también a lo que son problemas humanos en relación a lo que significa los pesares y los devaneos que toda persona puede tener en el contexto familiar, individual, amoroso. Estamos atendiendo, y justo tenemos que ahorita pasar a ese trabajo. Entonces estamos dispuestos a colaborar con los estudiantes que quieran participar en algún proyecto comunitario en lo que podamos apoyar. Estamos gustosos de ayudar, porque estamos totalmente convencidos que nuestra labor efímera en un mundo tan complejo debe ser sencillamente de tratar de aportar, y que al aportar también estamos recibiendo, ¿no? Entonces, creemos que nuestra acción pasa por ese contexto, y los invitamos pues a que todos nos comprometamos en la actividad que hacemos desde nuestros barrios, nuestras comunidades, nuestro propio país, a soñar, a tener optimismo, a pensar con ilusión
que es factible y es posible construir otro mundo. Yo creo que esa es la tarea fundamental. Los invito pues a este sueño donde todos y con un granito de arena podemos hacer del mundo que tenemos un mundo mejor, ¿no? Y tratar de salirnos de esta suerte de parámetro que nos quieren imponer, de pensar que ya no hay alternativas, que ya no se puede hacer nada. No, yo creo que sí existen. Mientras exista gente buena como tú, Franco, y todos tus seguidores, pues tiene sentido seguir peleando con toda la fuerza del mundo, con toda la voluntad para salir adelante y poder cambiar, primero, nuestra propia condición de seres humanos, y segundo, de pasadita, hacer un gran cambio en nuestra sociedad. Yo creo que eso es lo más importante. Correcto, totalmente de acuerdo, psicólogo Eduardo Infantes, y desearle muchas gracias nuevamente por haber estado en el episodio del día de hoy con nosotros. Estoy seguro que las personas van a ir, después de haber escuchado este podcast, se van a ir directo a suscribirse a su canal de YouTube, a su canal, van a ir a mandarle tantas solicitudes que no va a tener tiempo de aceptar a todos. Pero bueno, espero que de alguna manera lleguen a conocer este trabajo, que de todas maneras yo sí lo estoy observando, lo he mirado, algunos videos que estuvo subiendo, donde se veía bastante participación, tanto por los docentes como por los propios pobladores o los vecinos en sí, trabajando conjuntamente. Y esa sonrisa o esa mirada comprometedora, esa sonrisa pícara que te dice, sin decirte nada específicamente, haciendo uso de palabras, que se siente a gusto y que está en un lugar seguro. Entonces, recordarle a las personas que nos están escuchando que la próxima semana volvemos con otro episodio más de podcast con Naisa Paredes, una hermana nuestra boliviana, la cual nos va a hablar acerca del juego corporal como recurso terapéutico. Otro participante internacional que nos visita acá en nuestro podcast, tu podcast Psicoblogs, tu podcast de psicología favorito. Muchas gracias, psicólogo Eduardo Infantes, y esperamos tenerlo en un próximo episodio. Muchas gracias. Encantado. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Efectivamente. Hasta luego.